En este segundo segmento, ¿verdad?, de la formación del carácter del discípulo, estábamos hablando en el primer segmento acerca de Pedro, ¿verdad?, emocional, en el monte de la transfiguración. Él le dijo a Cristo, pues, vamos a hacer 2 enramadas aquí, una para Pedro, otra para Elías, o 3 enramadas, ¿verdad? Y se tuvo que meter Dios. Y Dios le dijo, el que tiene que estar hablando aquí es Cristo, no eres tú. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las emociones muchas veces? Hablamos fuera del tiempo. Nos metemos en situaciones que las emociones se parecen muchas veces a la unción. Viene con fuego, con presencia. Y si nosotros no sabemos discernir, si nosotros no sabemos examinar lo que se está moviendo en nuestro sistema, vamos a pensar que es Dios, y no es Dios porque parece que fuera de Dios. Y son situaciones que tenemos que tratar personalmente con Dios, ¿verdad? Pedro lo hizo repetidas veces. Él le dijo, no te voy a negar. Y con Cristo no se discute, ¿verdad? Y él lo negó, ¿verdad? Hay varias situaciones de Pedro que nos enseñan que el carácter de él era emocional. Y eso nos da esperanza a todos los que hemos sido emocionales, los que somos así de esa manera, que hay esperanza de cambio, ¿verdad? Porque Pedro no entendía todavía cuando en Juan capítulo 21 Cristo le estaba diciendo, pastorea mis ovejas. Se lo dijo 3 veces, me amas más que a estos, ¿verdad? Porque la emoción de Pedro lo hizo volver a pescar. Él estaba triste. Cristo ya había muerto, no sabía nada si había resucitado, y invitó a unos cuantos y se los llevó, ¿verdad?, a pescar nuevamente. Y Cristo lo confrontó a él, no confrontó a los otros discípulos, era a él, porque él era un líder de la iglesia primitiva. Y ya lo podemos ver en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, cuando él está predicando ya firme, con una unción, sanando enfermos, con sus sombras se sanaban los enfermos. Quiere decir, Pedro, lo que hizo la diferencia en él fue someterse al Espíritu de Dios. En la historia de Pedro, Dios nos está enseñando a nosotros que una vida más sometida en el Espíritu Santo puede quebrantar nuestras emociones, romper nuestras delicadezas. A veces quizás nosotros somos demasiado delicados, todos nos molestan si nos hablan, malicias, pensamos que es por nosotros y quizás no es por nosotros. Y aunque fuera por nosotros, nos valdría un comino, ¿verdad? Porque uno, con quien uno trata es con Dios, y Dios manda a alguien a que nos corrija o que nos dé una palabra, pues hay que examinarla y recibirla, porque Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Pero definitivamente Dios no nos puede llevar a la promoción, ¿verdad?, si nosotros no cambiamos nuestro carácter. Si no cambiamos nuestro carácter de ser cristianos fluctuantes, llevando por todo viento de doctrina, lo dice Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos una estabilidad emocional, tampoco vamos a tener una estabilidad espiritual, porque todo lo que se mueve en el mundo espiritual es de lo que hay interior de nuestras vidas, de cómo nosotros emocionalmente nos movemos. Por eso Dios también con el discípulo quiere tratar, ¿verdad?, con nuestra parte emocional. ¿Por qué? Porque nuestra parte emocional viene herida, viene torturada, viene a veces hasta fracasada. ¿Por qué? Porque desde el vientre de la madre quizás se maldijo ese ser, y los fetos oyen. Uno no es formado desde que uno empieza a nacer a este mundo, desde adentro, de lo que la mamá diga, el papá diga, los fetos oyen. Por eso en nuestras terapias nosotros hablamos acerca de cuando la madre está embarazada, puede hablarle a su hijo, puede redireccionar una maldición ancestral que se mueve en la familia, la puede enderezar solamente hablándole al niño, diciéndole, tú vas a ser un profeta, tú eres un hijo de Dios, Dios tiene asignado para ti un llamado grande, cantarle canciones, alabanzas cristianas al niño.
¿verdad? Pero muchos niños dentro del vientre ya fueron maldecidos, no fueron deseados. Un hijo sabe cuando no fue deseado. Hay algo que se siente dentro de uno que es una tristeza, ¿verdad? Dentro que uno no sabe, no comprende. ¿Por qué? Porque escuchó a la madre y como esa parte está borrada, prácticamente, aparentemente está borrada lo que la madre o el padre dijo. Está borrado, aparentemente está borrado el trauma que un niño trae del nacimiento. Eso es un trauma terrible, cuando nace, cuando sale la cabeza y todo eso, es un momento traumático. Eso uno no se lo recuerda, pero hay cosas que están marcadas en el subconsciente de la persona que cuando grande se forma en diferentes acciones negativas que no sabe por qué está teniendo esta clase de conducta sin querer, porque hay marcas, ¿verdad? Dentro de cuando estaba en el vientre de la madre, que quizás el papá dijo cosas, quizás la regañaba mucho, quizás le decía yo lo que quería era un niño y tú estás preñada de una niña. Son cosas que, ¿verdad?, van malformando al ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor, de lo que estábamos hablando anteriormente, dice que Dios no quiere que nosotros seamos niños fluctuantes. Un adulto sin carácter, un adulto con carácter de niño, imagínese usted, solo es un bulto grande, pero quizás esta persona no tiene culpa. Volvemos a lo mismo, quizás son cosas que están allá, por eso el ministerio de liberación es tan importante dentro de la iglesia. ¿Verdad? Porque hay tanta gente atada, todos venimos de ataduras, de una u otra manera. Unos nos autoliberamos, por ejemplo en mi caso, yo uso mucho la autoliberación, porque cada atadura atrasa a mi conducta, a mi formación de mi carácter. Porque cuando uno no está tratado de las heridas y todo eso, vas a ver un carácter flojo, vas a ver un carácter inseguro, vas a ver un carácter deformado de cualquier manera, porque no ha habido un tratamiento interior en la sanidad, ¿verdad?, de las heridas. Entonces, Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, que estamos por aquí, estamos por allá. Yo dije sí hoy, mañana dijo nada, no. No hay carácter. No hay carácter en una persona que acostumbradamente hace lo mismo a otro hermano que le dice, oh, nos vamos a ver hoy, vamos a ir a predicar, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, pero pasaron las 3, pasaron las 4, pasaron las 5, pasaron las 6 y nunca apareció el hermano. Ni llamó. ¿Tú crees que ese hermano tiene carácter para que se le respete? Y eso puede que pueda pasar una vez, pero si pasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, si pasaron tantas veces, imagínense. Quiere decir que ese es el carácter de esa persona, que le gusta jugar con los sentimientos de otra persona y que no respeta el horario de otra persona, porque esa otra persona tiene un horario. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo todo bien establecido, ¿verdad? El día tal, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Ahora mismo estoy grabando para el discipulado. Yo tengo el tiempo de mi familia. Tengo tiempo para la iglesia de Nueva York. Tengo tiempo para la iglesia de Honduras. Tengo tiempo para los ministerios de niños en Santiago de los Caballeros y en Santo Domingo. Y otros muchos hermanos que se le da terapia psicológica. Entonces, ¿cómo alguien va a venir? Porque así vino una persona una vez. Me dijo, voy a llegar tal día. Quiero hablar con usted, tengo un problema. Y yo vengo porque como es amigo de la familia, pero ya venían pasando cositas así, ¿verdad? Yo vengo y preparo una comida para que sentemos a hablar, a platicar. Y la persona no me llamó. Pasó la tarde así, no me llamó ni me dijo no voy a ir, ni nada así.
Entonces, como es la última gota, ¿verdad? La que rebalsa el vaso, eso me venía rebalsando porque ya habían habido varios fallos de esta naturaleza. Entonces, bueno, otra vez vino y me avisó, ¿verdad? Que venía. Y entonces vino mi esposo, hizo una comida tradicional de nosotros, los hondureños, para esperarlo, porque era una persona de nuestro país. Hicimos la comida, él la hizo, mi esposo bien contento, tampoco llamó, no volvió a llamar, ni nos avisó nada. Bueno, lo dejamos así. De allá otro día llamó que ya venía. Y yo, espérate. ¿Cómo es eso que ya venía? Si tú no nos avisaste. ¿Ah? ¿Cómo tú vas a venir a mandar bajo mi techo de que te vas a entrar allí a la hora que querrás? O la hora que te dé la regalada gana de aparecerte. Si yo trabajo con un schedule, con una agenda. Yo tengo una agenda de cosas que tengo que hacer. En ese tiempo yo estaba trabajando en mi carrera de psicología. Y es una carrera cansada mentalmente, ¿verdad? Como cualquier trabajo que es cansado, pero yo me sentía tan agotada y yo separé tiempo para él. Todos esos otros tiempos que él no aprovechó, yo los había sacado de mi propio tiempo, porque yo no tenía tiempo. Ahora tengo un poquito más, pero en aquel tiempo yo pasaba cansada. Yo dije, ¿cómo tú me vas a hacer eso si yo dejé el trabajo mío, cosas mías para darte tiempo y nunca viniste? Y ahora que te da la regalada no vas a venir. No vas a venir aquí. Y el muchacho se puso a llorar. Por favor, madre, déjeme ir. No. Yo no siento en mi corazón recibirte. Ya jugaste con mi tiempo. Estas personas no tienen carácter. Una persona que tiene carácter no va a jugar con el tiempo tuyo. Te va a respetar tu tiempo porque tú estás sacrificando tiempo. Puede ser tiempo de tu esposo, de tu esposa, de tu trabajo, de tus hijos. Un tiempo que quizás tú dijiste, voy a descansar. Y esta persona lo quiere dañar todo. No, así van a aprender, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ser niños. Cuando somos niños no hay estabilidad en nuestro carácter. No hay firmeza en nuestro carácter, ¿verdad? La Biblia es lo que está hablando para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que aquí está hablando de doctrina, pero puede afectar. Nuestro carácter puede ser afectado por esto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir, una persona que no tiene carácter puede caer en la trampa de la falsedad. Es alguien que es bien vulnerable a ser engañado. Aquí lo dice, ¿verdad? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando no hay carácter, significa que la vida o la relación espiritual de esa persona puede ser que sea floja, porque la oración te da firmeza, la oración te da llenura, la oración te da estabilidad, te da guianza, te da discernimiento. Es que la oración es poderosa, ¿verdad? Entonces, dice que sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. El crecimiento es madurez. La madurez te lleva a tener carácter. La madurez te lleva al carácter de decir lo que sea sí es sí, lo que no es no. La madurez te lleva a no engañar a nadie y a tu prójimo. Que por pena, espérese, hermanito, no, eso no es así. Le vas a decir sí o no y punto. Si es no le puede decir usted, déjeme pensarlo, a ver. No, señor. Usted está sintiendo que es no. Eso le va a estorbar a usted. Eso lo va a confundir a usted. Hay que decir no. Con todo el respeto que se merece, no. Hay gente, punto y aparte de esto, que quieren saber de tu vida. Las preguntas son muy peligrosas.
Yo le tengo miedo a gente que me venga a hacer preguntas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo así fue que hizo caer a Eva. La gente que pregunta quiere saber algo. Si no es algo que es de la Biblia o cosas de las cosas de Dios, es diferente. Pero si hay alguien que viene y te hace preguntas de tu vida privada, o tu vida privada con Dios, yo no sé, pero a mí alguien me estuvo haciendo una pregunta y me incomodó bastante, porque era de mi vida privada. Si Dios no me ha dicho a mí, cuenta tu testimonio, ¿por qué yo tengo que estar hablando? Porque cuando no tenemos madurez y cuando no tenemos carácter, vamos a hablar cosas que Dios no ha dicho, porque la estamos hablando por emoción y ahí no hay carácter. Cuando nosotros hablamos cosas por emociones, entonces el libro de tus testimonios se daña. Le arrancas hojas que todavía no tenías que decir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenías que decir? Porque en vez de edificar a alguien, es lo que va a pasar, es que va a confundir a alguien, porque es tan fuerte tu testimonio que alguien no lo va a entender. Por eso uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y hablando de madurez de carácter, esa es una base. De que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando hablar, cuando no hablar, qué decir, qué no decir. El mismo Espíritu pone un sentir dentro de nosotros. Cuando tienes que callar y ya, cállate. Pero ¿sabe qué? Nosotros la callamos muchas veces, entonces no hay madurez. Porque seguimos hablando y hablando y hablando. Mucho cuidado con las preguntas. Si vienen, son preguntas de la Biblia, preguntas de Dios, pero ya preguntas de su vida personal, de su esposo, de sus hijos, y Dios no le ha dicho que hable, no las hable. Se va a meter en problemas. Se va a meter en problemas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere madurez en nuestra vida, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios está esperando crecimiento. Yo no puedo ser la misma bebé cuando acepté a Cristo. Y ahora, a los 60 y pico de años que yo tengo, ser la misma bebé. No se puede, no hay carácter. Antes, cuando yo era niño, dice 1 Corintios 13, hablaba como niño, jugaba como niño. Lo de niño es lo de niño y lo de grande es de grande. Uno tiene que transicionar, tiene que ser transformado ese carácter de Jesucristo, ¿verdad? Aquí lo dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Verso 12 vamos a leer: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios está buscando, que nosotros lleguemos a la medida del varón perfecto. Que seamos como Él, que seamos como Cristo. Y todo el reflejo de Cristo está en el Nuevo Testamento, en sus historias, cómo Él actuaba, cómo Él hablaba. Y si va a haber más las marcas rojas que lo que está escrito en rojo, que es cuando Él habla. Cristo habla menos que lo que está en negro, que es lo que Él no habla. Porque Él se enfocó en su testimonio y eso es carácter. Cuando tú tienes el carácter de Dios, no te enfocas en hablar tanto para que te conozcan. La gente te conoce por lo que tú haces. Yo cuando tenía mis niños pequeños, yo les hablaba y les hablaba, pero me imitaban más lo malo que yo hacía que lo que yo les decía. Y yo me di cuenta, yo mejor déjame actuar más y hacer más las cosas, llamarlos y invitarlos que hagan las cosas conmigo antes de estarle hablando tanto. Siempre les hablé, pero usaba más mi ejemplo, mi testimonio, para que ellos me vieran, ¿verdad? Entonces,
Uno tiene que saber cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, cuándo no decir, ¿verdad? Cuando una vez yo vengo y me paro, ¿verdad? Al frente de mi teléfono, en ese tiempo estaban los teléfonos, ¿verdad? Estaban los teléfonos, los auriculares antiguos. Entonces yo me paro y lo quedo viendo ese teléfono y digo, este teléfono en la parte del oído tiene un montón de hoyitos para oír. Pero para hablar solo tenía un hoyito. Y yo me senté a pensar y dije, Señor, ¿cómo es esto? Y Dios me llevó al libro de Santiago, capítulo 1. Se los voy a leer. Pero ¿cómo es que uno coge carácter? Porque ¿sabes qué? Mucha gente está pendiente en qué es lo que dices mal. Punto y aparte de todas las cosas que estamos hablando, uno tiene que saber hablar. Esa es parte de tu carácter. No hablar lo fingido, sino lo que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí en el libro de Santiago, déjenme ver si hallo este verso. Si no lo hallo, en el verso 19, Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dios me habló con este verso conforme yo lo que había descubierto con el teléfono, que el teléfono para la parte de oír, de los teléfonos antiguos, te ponías aquí cuando no habían celulares, ese teléfono tiene muchos oídos, quiere decir, abre bien los oídos. Escucha, porque en este tiempo la gente no escucha. En este tiempo la gente está preparada para contestar y no para escuchar. Muchas veces cuando uno habla, la gente te está contestando encima y te está contestando lo que no es. Tuve un tremendo, bueno, yo no lo tengo, lo tiene la persona que me lo hizo. Esta persona le estaba explicando algo que íbamos a hacer en conjunto, porque teníamos un plan inicial, pero el plan que Dios me puso, que se lo estaba contando, esa persona no me escuchó. Eso me dejó impactada a mí. Mire, esa persona de una vez desató una ira, que hasta el sol Dios no me habla, por no escuchar. La gente no quiere escuchar, la gente quiere oír lo que le parece y juzgarte, indicarte, empujarte y ponerte en mal con las demás gentes. Entonces, esto es un fenómeno que está sucediendo hoy en la sociedad. La gente no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, tú que eres una persona que eres madura, tú te vas a detener porque no te escucharon. Tú tienes que seguir adelante porque todo eso te va formando un carácter. Es problema de los demás. Tú tienes que seguir con Cristo. Te duela, no te duela, te moleste, no te moleste. Uno tiene que seguir, ¿verdad? Adelante. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros imitemos es el carácter de Cristo. Nosotros todos venimos de la naturaleza caída. Todos venimos de la naturaleza caída. Vamos a fallar, vamos a tener emociones negativas y todo eso. Pero Dios, con el poder de su Espíritu Santo, orando, ayunando, yo oré mucho por mi vida. Y todavía hay mucho que Dios tiene que hacer. Pero yo era una persona que de nada me enojaba. Es más, cuando venían días que no había nada por qué enojarse, yo buscaba algo para enojarme. Mira, es una malicia bien fea. Hasta que yo me cansé, yo le dije a Dios, yo no quiero este modo. Y mira, no fue de la noche a la mañana. Eso fueron días y días y días y años. Dios bregando con mi carácter. ¿Cómo yo me voy a sentar a sanar a alguien con el Espíritu de Dios y con un carácter horrible como el que yo tenía? Imagínense. Hay algo que Dios quiere tratar en la vida de cada uno de nosotros porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos estamos bregando con emociones, con situaciones, con caprichos.
que dentro de esto hay unas cosas feitas que se están moviendo en los matrimonios, que más que todo la mujer que tiene que edificar, está maltratando al esposo con emociones negativas, otras cosas que se involucran, porque hoy estaba en eso, pensando en ese tema que ya lo voy a traer pronto, porque va a ser de edificación a muchas mujeres que no están teniendo el discernimiento, mujeres que están queriendo tener sus emociones y controlar hogares, y hogares que vienen de Dios. No hay ningún temor de que Cristo venga o la muerte. Ese es punto y aparte, ¿verdad? De lo que estamos hablando, pero sí, el modelo para el cambio de nuestra conducta, nuestro carácter, es Jesucristo. Es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios no va a poder cumplir su propósito en un discípulo si su carácter no está afilado, no está formado, no está tallado. Tenemos que dejar tallarnos, tenemos que dejar gritería, como lo dice Colosenses capítulo 3. Eso de estar gritando, enojándose, malicias y todas esas cosas, ¿verdad? Como cristianos, a nosotros no nos conviene, ¿verdad? En 1 Pedro capítulo 5, dice, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido esa transformación, porque ser transformado, como el capullo de la mariposa, esa metamorfosis que se le habla en la ciencia, que es un gusano y después una hermosa mariposa, eso no es así nomás. En la vida del discípulo no es así nomás. Uno llora, uno grita, uno le dice cosas a Dios y Dios manda fuerte del cielo, Dios nos castiga, nos corrige, con el fin de enderezar nuestro carácter. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Mientras el carácter del cristiano no está establecido, no va a haber promoción. Muchos de los discípulos que están ahí escuchando, Dios los quiere promocionar, pero está quitando vicios. Los vicios no solamente es el alcohol y la droga, hay cosas humanas que son vicios, que Dios quiere arrancar, que de esos vicios se transforman en malos caracteres, se transforman impactan nuestra mente y nuestras emociones. Dios lo que quiere llevar a sus discípulos es a un término de santidad y sanidad también. Tenemos que romper esclavitudes que tenemos de pecado y de cosas y de malicias, ¿verdad? Para que lleguemos a esa promoción, para que Dios nos afirme, nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. Ya no va a haber el vaivén, vamos a estar establecidos ya en la roca inconmovible para poder ser promovidos al nuevo nivel y al llamado que Dios te ha dado, ¿verdad? Que sean nuestros caracteres siempre en paz, porque qué paciencia vamos a tener con los demás si no tengo paciencia conmigo mismo, digamos así. Yo tengo que tratar con mi vida primeramente, ¿verdad? Que Dios me transforme para que yo pueda ayudar a los demás. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Y solamente Dios puede apiadarse de nosotros, ayudar a transicionar ese proceso que es duro, pero no es imposible. Pedro lo hizo y muchos de los discípulos de Cristo también.
Pedro lo hizo que hasta escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Ya no era el emocional, sino aquel Pedro que fue lleno del poder del Espíritu Santo y pudo impactar al mundo de aquel tiempo en salvar y sanar vidas, para la gloria y la honra del Señor, que ahí es donde Dios nos quiere llevar. Bendiciones.